En el centro de un hospital, donde la ciencia y la razón guían cada decisión, surgen casos que desafían incluso el conocimiento más avanzado. Estos enigmas médicos ponen a prueba la experiencia de los profesionales y cuestionan los límites de la medicina moderna. El documental adopta una perspectiva reflexiva, explorando cada historia con profundidad y curiosidad. A través de un enfoque intrigante, se invita al espectador a sumergirse en situaciones donde lo inexplicable se convierte en protagonista. Así, la frontera entre lo conocido y lo desconocido se difumina, abriendo paso a nuevas preguntas y posibilidades. En este caso, una mujer comenzó a escuchar voces, lo que llevó a los médicos a diagnosticarla con esquizofrenia. Sin embargo, tras una evaluación más profunda, se descubrió que la verdadera causa era un tumor en el nervio auditivo. Este hallazgo cambió por completo la perspectiva sobre su condición y permitió un tratamiento adecuado. La situación invita a reflexionar sobre los límites entre la mente y el cuerpo, y cómo los síntomas pueden tener orígenes inesperados. Nos recuerda la importancia de considerar factores físicos y psicológicos en el diagnóstico médico, evitando juicios apresurados. Así, se destaca la compleja interacción entre los procesos mentales y las condiciones biológicas. En este caso, un joven experimenta una autodestrucción corporal que desafía toda explicación médica convencional. La causa se encuentra en una mutación genética poco común, capaz de generar ácido láctico incluso cuando el cuerpo está en reposo. Este fenómeno bioquímico provoca síntomas que, a simple vista, parecen normales, pero esconden un proceso interno devastador. Los especialistas se enfrentan al reto de descifrar cómo una alteración genética puede desencadenar tal acumulación de ácido, deteriorando los tejidos sin actividad física. El misterio reside en los mecanismos celulares que, lejos de proteger, terminan dañando el organismo. Este caso ilustra la complejidad de los procesos metabólicos y la importancia de investigar más allá de los síntomas evidentes. En el tercer caso, un paciente experimenta una situación extraordinaria. Tras haber sido declarado muerto durante varios minutos, revive inesperadamente. Lo más sorprendente es que, al regresar, su cáncer terminal ha desaparecido sin que los médicos puedan ofrecer una explicación científica. Este fenómeno plantea interrogantes profundos sobre los límites de la vida y la muerte. Algunos expertos sugieren que la muerte podría funcionar como un posible reinicio biológico, aunque esta hipótesis aún carece de respaldo suficiente. El caso desafía nuestra comprensión actual de la medicina y abre nuevas vías de investigación sobre los procesos que ocurren en el cuerpo humano en situaciones extremas. En el caso presentado, una madre da a luz a un bebé cuyo ADN proviene de dos personas distintas, consecuencia de la absorción de un gemelo en el útero. Este fenómeno, conocido como gemelo invisible o quimerismo, ocurre cuando dos embriones se fusionan en las primeras etapas del desarrollo. Como resultado, el niño puede portar células con diferentes composiciones genéticas en su organismo. Las implicaciones genéticas de este proceso son significativas, ya que pueden influir en características físicas, predisposición a ciertas enfermedades y en pruebas de parentesco. El gemelo invisible suele pasar desapercibido, pero su impacto puede descubrirse mediante análisis genéticos detallados. Este caso ilustra cómo la biología humana puede desafiar nuestras expectativas sobre la herencia y la identidad genética. En este caso, una joven asegura no poder ver, a pesar de que sus ojos están completamente sanos, desde el punto de vista médico. El fenómeno que experimenta se conoce como ceguera psicógena, una condición en la que el trauma emocional interfiere con la capacidad de percibir visualmente el entorno. La desconexión entre la visión física y la experiencia emocional revela cómo las heridas del alma pueden manifestarse en el cuerpo. Este tipo de ceguera no responde a tratamientos oftalmológicos convencionales, ya que su origen es psicológico. Explorar este caso nos permite comprender la profunda relación entre mente y cuerpo, y cómo el sufrimiento emocional
puede alterar funciones básicas como la vista. En este caso, un hombre comienza a sudar sangre, a pesar de no presentar ninguna herida visible. Los médicos lo diagnostican con hematidrosis, una rara condición que se desencadena por niveles extremos de estrés. Este fenómeno pone de manifiesto cómo el miedo y la ansiedad pueden afectar profundamente al cuerpo humano, llegando a provocar reacciones físicas inusuales. La hematidrosis es tan infrecuente que apenas se han documentado casos en la literatura médica. Este ejemplo invita a reflexionar sobre la poderosa conexión entre la mente y el organismo, y cómo las emociones intensas pueden manifestarse de maneras sorprendentes y alarmantes. En este caso, un paciente que permanecía en coma desde hace años sorprendió a los médicos al mostrar actividad cerebral significativa cuando sus familiares estaban presentes. Este fenómeno ha sido objeto de análisis, ya que sugiere la existencia de lo que se denomina conciencia atrapada. La conciencia atrapada se refiere a una situación en la que la persona, aunque parece inconsciente, mantiene cierto nivel de percepción y respuesta cerebral ante estímulos externos. Los estudios recientes han permitido detectar estas respuestas mediante técnicas avanzadas de neuroimagen. Este hallazgo plantea importantes preguntas sobre el diagnóstico y el tratamiento de pacientes en estado vegetativo. Además, resalta la relevancia de la interacción familiar en el entorno hospitalario y la necesidad de reconsiderar los criterios de conciencia en medicina. El caso invita a reflexionar sobre los límites de nuestra comprensión del cerebro humano y la conciencia. En este caso, una niña enfrenta una condición extremadamente rara que provoca la formación de huesos sobre sus músculos. Esta enfermedad, conocida por convertir progresivamente el cuerpo en una especie de piedra, limita severamente su movilidad y calidad de vida. El dolor que experimenta es constante, aunque muchas veces invisible para quienes la rodean. La impotencia de la medicina ante este trastorno resalta la dificultad de encontrar tratamientos efectivos. La vida diaria de la niña se ve marcada por desafíos físicos y emocionales, mientras su entorno busca maneras de apoyarla. Este caso pone en evidencia la importancia de la empatía y la comprensión hacia quienes padecen enfermedades poco conocidas. En este caso, el acusado de un crimen presenta una particularidad genética poco común. Posee 2 genomas distintos como resultado de haber absorbido a su gemelo en el desarrollo embrionario. Esta condición, conocida como quimerismo, complica la interpretación de las pruebas de ADN en investigaciones forenses. La existencia de 2 líneas genéticas en una sola persona puede generar resultados contradictorios, dificultando la identificación precisa. Este fenómeno plantea importantes preguntas sobre la identidad genética y los límites de las técnicas actuales de análisis forense. Además, resalta la necesidad de considerar excepciones biológicas al evaluar evidencias en procesos judiciales. El caso ilustra cómo la genética puede desafiar nuestras expectativas y procedimientos establecidos en la justicia penal. En el caso número 10, una paciente experimentó 20 minutos de muerte clínica antes de recuperar la conciencia. Durante ese lapso, fue capaz de describir con precisión detalles del quirófano, información que no habría podido conocer por medios convencionales. Este fenómeno plantea interrogantes sobre la naturaleza de la conciencia y su posible capacidad de trascender los límites de la muerte física. Los especialistas reflexionan sobre cómo este tipo de experiencias desafían nuestra comprensión actual de la mente y el cuerpo. El caso invita a reconsiderar los límites de la experiencia humana y abre nuevas posibilidades para el estudio de la conciencia. A través de relatos como este, se exploran las fronteras entre la vida, la muerte y lo que podría existir más allá. Al concluir este recorrido, recordamos los casos presentados y la profunda complejidad que aún rodea a muchos misterios médicos. La ciencia ha avanzado de manera extraordinaria, pero existen enigmas que desafían nuestra comprensión y nos invitan a seguir explorando. La interrelación entre cuerpo, mente y alma
se revela como un aspecto fundamental en la experiencia humana y en la búsqueda de respuestas. Reconocer esta conexión nos permite mirar la salud desde una perspectiva más amplia y humana. Invitamos a la reflexión sobre lo que aún desconocemos y a compartir impresiones, pues cada historia aporta una pieza al gran rompecabezas de la medicina.